Mi nombre es Elvis Torres, pertenezco al grupo 7 y en la presente exposición voy a hablar acerca sobre las aplicaciones de las series de Fourier en la determinación de la potencia, el factor de potencia y cómo éstas se aplican en la superposición de ondas no senoidales. En las presentes diapositivas nosotros hemos hecho todo un marco teórico, las cuales abarcan desde la diapositiva 1 a la 94, en la cual hemos abordado todos estos temas. En realidad, poner todo esto nos va a tomar bastante tiempo, pero digamos, mencionar primero el tema específico que nos ha tocado y luego voy a mencionar de manera rápida los temas que están señalados aquí. ¿Ya? Entonces nos iremos directamente al tema del trabajo 7, o perdón, al tema del grupo 7, que es las aplicaciones de las series de Fourier en potencia y cómo se calcula el factor de potencia en ondas no senoidales. Ya. Se sabe que toda función periódica se puede expresar mediante la expresión que estoy señalando acá, la cual es la denominada serie de Fourier. ¿Ya? Estos términos, A sub 0, A sub n, B sub n, ¿no? Omega sub 0, se determinan en función a la señal de entrada. ¿Ya? Y dependiendo de la señal de entrada, dependiendo de su frecuencia, dependiendo de su periodo y muchos otros aspectos que ahorita los vamos a mencionar, se determina esta ecuación o esta expresión que es una expresión en series de trigonométricas. Entonces, acá estamos viendo de que una serie periódica no sinusoidal, por ejemplo, esta es una onda no sinusoidal porque ya la onda deja de ser sinusoidal, ¿no? Se expresa como la expresión que habíamos indicado, donde cada uno de estos términos, A sub 0, A sub n, B sub n, se calculan con las expresiones que están aquí, ¿no? En el caso de A sub 0, esta de acá es la serie de Fourier para una función periódica f de t, ¿no? F de t es la función periódica de esta gráfica o de esta función que vemos arriba, la cual está expresada con esta expresión. El A sub 0 se calcula como la inversa del periodo por la integral desde un tiempo t sub 0 hasta un tiempo t de la función f de t diferencial de t, ¿no? O sea, este valor de A sub 0 se calcula para un determinado periodo de esta función. Lo mismo ocurre para los demás parámetros. El A sub n, por ejemplo, es 2 veces entre el periodo por la integral. Ya, acá es t sub 0, por si acaso, no ha habido un error. Ya, entonces acá es de t sub 0 a t sub 0 más t, o sea, es en el intervalo de un periodo, ¿no? De f sub t, que es la función inicial, multiplicada por el coseno de n omega sub 0 t diferencial de t. ¿Ya? Luego vamos a ver una expresión de cómo se calcula este omega sub 0. El b sub n también es 2 entre 3 por la misma integral en el mismo intervalo de la función multiplicada por el seno en este caso. El seno del mismo parámetro inicial, que es nw sub 0 por t diferencial de t. ¿Ya? Esta expresión que vemos acá arriba también se puede expresar de la siguiente manera, de una manera un poco ya más resumida, ¿no? Como A sub 0
más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito, igual que arriba. Pero acá lo reducen estas dos expresiones en una sola. Hacen una transformación trigonométrica. De todos los coeficientes c sub n multiplicado por el coseno de n omega sub 0t más teta sub n. Donde c sub n y teta sub n se calculan con las expresiones que están aquí, ¿no? Simplemente se aplican transformaciones trigonométricas. Ahora, este a sub 0 tiene un nombre, ¿no? Es un término, es una constante, ¿no? El cual se denomina, pues, ¿no? El valor medio de la función t. En nuestro caso, para el análisis de circuitos, este a sub 0 representa una corriente o una tensión, ¿no? De corriente en corriente directa. ¿Ya? Entonces, es bien importante determinar este valor. Otra de las formas de representar la serie de Fourier es mediante esta otra expresión, ¿no? Donde se pone el mismo término a sub 0 por la sumatoria desde n igual a 1 al infinito por c sub n, seno, en este caso ahora es seno, y el mismo término que va dentro del paréntesis. La diferencia entre esto y esto es la manera de cómo se calcula este teta sub n. Acá teta sub n era b sub n entre a sub n, como vemos acá. Pero en este caso, teta sub n es a sub n sobre b sub n. ¿Ya? Es la diferencia. Cualquiera de las dos formas va a llegar a la misma respuesta. Ojo, hay que tener cuidado también con este signo. ¿Ya? La expresión se calcula con un signo negativo acá. Acá no. ¿Ya? Ahora, este omega sub 0 dice acá, cuando n es igual a 1, se asocia el término de la frecuencia fundamental, donde omega sub 0 es 2pi por la frecuencia sub 0, ¿no? Que es igual a 2pi entre t, el periodo sub 0, ¿no? En cambio, los demás coeficientes, C2, C3, ¿no? Son amplitudes de los armónicos que tienen frecuencias 2, omega sub 0, 3, omega sub 0 y así. ¿Ya? Entonces, este C sub n viene a ser la amplitud de los armónicos. ¿A qué le llaman armónicos? Los armónicos no son otra, como esta es una sumatoria en n, ¿no? Entonces acá vemos que n va variando desde n igual 1, 2, 3, así, ¿no? Entonces, en la medida que n aumenta, cada término, por ejemplo, acá va a haber un coseno de omega sub 0 sería el primer término, ¿no? El segundo término dependerá de un coseno por 2, omega sub 0. El tercero será por 2, 3, omega sub 0 y así. Entonces, en la medida que yo voy colocando este término n, de acuerdo al valor que le corresponda, cada una de esas expresiones se les denomina armónicos. Y dependiendo de n, ¿no? Vamos a tener diferentes frecuencias, como indica acá. 2 omega sub 0, 3 omega sub 0 y así consecutivamente. Acá vamos a ver un ejemplo de, bueno, estas son las expresiones, perdón, de cómo se calculan el valor eficaz RMS de una señal de entrada, la potencia media, ¿no? Para una corriente I, ¿no? Que es generada por esta fuente, ¿no? La distorsión armónica también es un término que es interesante calcular. Y en este caso el factor de potencia, que es lo que propiamente dicho nos sirve bastante en nuestro curso. ¿Ya? Entonces vemos que, por ejemplo, el valor eficaz RMS de la señal f de t, ¿no? Ojo, que estas funciones f de t ya son las funciones transformadas en el dominio de Fourier, ¿no? Este f de t es esta función ya transformada.
donde se supone que ya se conoce C sub n, omega sub 0 se conoce, teta sub n también, ¿no? Entonces, si yo parto con una función, esta gráfica, esto tiene una expresión en el dominio de Fourier, ¿no? La cual me va a conllevar a esta expresión. ¿Ya? Entonces, acá me dice que el valor eficaz de f de t, ¿no? RMS vendría a ser esta sumatoria, esta raíz de esta sumatoria, ¿ya? De todos los valores eficaces f sub n al cuadrado en RMS, ¿no? Y esto se calcula como a sub 0 al cuadrado más la sumatoria de 1 al infinito, y acá viene c sub n sobre entre raíz de 2, y todo esto al cuadrado. O sea, cada uno de estos c sub n lo voy dividiendo entre raíz de 2, lo elevo al cuadrado y voy sumándolo. El a sub 0 ya es un valor fijo, ¿no? Que se calcula con esta expresión. ¿Ya? Entonces, hago las operaciones correspondientes, dependiendo, pues, ¿no? Si voy a considerar 5 armónicos, voy a tener 5 términos que corresponden a C sub n. Si voy a trabajar con 4 armónicos, 4. Si voy a trabajar con un armónico, solo 1. ¿No? Obviamente, mientras más alto sea la cantidad de armónicos, más precisión se va a tener al momento de los cálculos o de los resultados. La potencia media, como indica acá, dice, dadas las formas de onda periódicas de corriente y de voltaje, representadas por series de Fourier. En este caso, yo tengo este circuito o este ramal, donde tengo un voltaje y tengo una corriente. Y ambos están expresados aquí en su representación de Fourier de cada uno de ellos. En el caso del voltaje, viene dado por el voltaje V sub 0. Este V sub 0, en este caso, vendría a ser el voltaje de corriente directa para este circuito, ¿no? Más la sumatoria del módulo de V sub n por el coseno de nw omega sub 0 por t más teta V sub n. ¿Ya? Y en el caso de la corriente también. Tengo una corriente I sub 0 más la misma sumatoria, ¿no? En este caso, los coeficientes para cada uno de ellos es el voltaje, ¿no? Y en el otro caso es la corriente. Entonces, dadas estas expresiones, ¿no? Luego de haber hecho la transformación de ambas, porque se supone que este B sub t y I sub t son expresiones, no es un valor fijo, sino es un valor, digamos, representado por una función periódica, ¿no? Esto de acá puede ser y es más, son ondas, son señales periódicas no sinusoidales. O sea, esto, por ejemplo, no es un seno, no es un coseno como por ejemplo, puede representar una corriente alterna, no. En realidad puede ser cualquier señal periódica, lo mismo I. Entonces, de tal manera que la potencia media para un circuito de esta naturaleza viene dado como la inversa del periodo por la integral del 0 al periodo del producto de esto de acá por esto de acá, ¿no? Entonces yo para esto, para reemplazar B sub t, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar toda esta serie. Si voy a trabajar con 3 armónicos, acá me aparecerán tres valores, 3 parámetros o 3 expresiones en función del coseno, ¿no? Para esta función. Y en el caso de la corriente también. Entonces, acá me indica de que la potencia por medio de las formas de onda periódicas de corriente y de voltaje, no sinusoidales, ojo, ¿no? Se calculan de la siguiente manera. Cuando yo haga el producto e integre, ¿ya? Porque esta integral se puede representar también como una sumatoria, ¿ya? Entonces acá, cuando ya haga el producto, de hecho que me va a aparecer un término I sub 0, B sub 0, que es este, ¿no? Luego también aparece multiplicado estos términos, I sub n, B sub n, que están aquí, ¿no? Y por el coseno, en este caso, teta sub B sub n y menos teta I sub n, ¿ya? Estos valores que vemos aquí
se pueden reemplazar con los valores pico de cada una de estas funciones. Ojo que este b sub n, que acompaña al coseno, para cada n, yo voy a tener un b sub 1, b sub 2, b sub 3, y esos b sub 1, b sub 2, vienen a ser las amplitudes para cada uno de esos cosenos. Entonces, yo también podría calcular esto reemplazando esos valores pico para cada uno de esos términos, ¿no? Y dividirlo entre 2. El coseno en este caso de acá se mantiene. ¿Ya? Ahora, hay una definición que se llama distorsión armónica total, o DAT, ¿no? Distorsión armónica total. Esto ocurre cuando el término de corriente directa de la serie no es cero, ¿ya? O sea, ¿cuál es el término de corriente directa de la serie? Vendría a ser B sub 0 y sub 0, pues. Cuando esto de acá no es cero, se aplica esta expresión, ¿ya? Y cuando el término I sub 0 y B sub 0 es igual a 0, o sea, no existe, no tiene estos términos, se aplica esta otra expresión, ¿ya? Entonces, acá vemos que en ambos casos esto se calcula como la raíz de una sumatoria dividido entre la corriente. ¿Y qué es lo que voy a sumar? Porque acá tengo que hacerlo desde n diferente de 1 hasta el infinito, o sea, puedo considerar de 2, 3, 4, así hasta el infinito. ¿Ya? Ahora, en algunos casos, ¿ya? Este DAT, si me sale igual a 0, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que, o sea, ¿por qué va a salir 0 para empezar? ¿Por qué tendría que salir 0? Porque va a depender, por ejemplo, en este caso de la corriente. Acá vemos que dentro de la sumatoria interviene unas expresiones o unos términos referidos a las corrientes, I sub n, que son estos de aquí. Entonces, estos I sub n, ¿no? Intrínsecamente van a estar ligados a los cosenos. Entonces, algunos cosenos van a ser positivos, otros cosenos van a ser negativos, ¿no? Dependiendo de en qué cuadrante caiga, pues, este término que está acá adentro. Entonces, algunos cosenos serán positivos, negativos, positivos, negativos. Entonces, se pueden ir cancelando, ¿ya? Y en esa cancelación puede darse el caso en que este DAT da igual a 0, ¿no? En esos casos, si el DAT es igual a 0, nos representa o nos llega a la conclusión de que la señal de ingreso, sea B o I, en este caso I, es una señal senoidal, ¿ya? O sea, cuando esta señal I, ¿no? Es senoidal, de hecho que tiene un DAT o una distorsión armónica de igual a 0, pues. Porque, ¿por qué me va a dar 0? ¿Por qué? Porque esa señal senoidal va a estar representada, pues, por una única función coseno o seno, cualquiera de ellas. No voy a tener más armónicos, mi armónico va a ser un único. ¿Ya? Luego, el factor de potencia se calcula como este P que hemos calculado acá, que es la potencia media entre S. ¿Ya? Este S viene a ser el producto del voltaje por la intensidad, pero RMS, ¿no? Son los valores eficaces de los voltajes y de la corriente. Acá vemos un ejemplo. Para ir avanzando, vemos un ejemplo. ¿Ya? Me dice, considere una fuente de tensión sinusoidal, ¿no? En este caso es B sub T, 100 por el coseno de 377 T en voltios, ¿ya? Dice que sobre esta tensión se aplica una carga no lineal, dando lugar a una corriente no senoidal. O sea, si a esto de acá yo le aplico una carga no lineal, me dice de que esta corriente es no senoidal. O sea, de por sí, el voltaje de ingreso sí es senoidal.
¿no? Y al ser senoidal es periódico y todo eso. Pero cuando yo le aplico una carga no lineal, el resultado de eso es que o sea, esta carga, la que está aquí, ¿no? Demanda, digamos, corriente demanda tensión de esta fuente, de esta tensión, y la corriente que va a pasar por ahí tiene una característica no senoidal, en la cual está dada en serie de Fourier de la siguiente manera. Es igual a 8, este vendría a ser el término en corriente directa, más, este sería el primer armónico, este sería el segundo armónico, y este sería el tercer armónico. Ya, entonces este sería el tercer armónico. Luego, acá me dicen, determina la potencia media absorbida por esa carga, el factor de potencia de la carga, la distorsión armónica total de la corriente a través de la carga. Entonces empezamos, en este caso, como solamente tenemos 3 armónicos, vamos a aplicar las ecuaciones, estas ecuaciones, hasta n igual 3, que son estos de aquí. ¿Ya? Entonces, vemos que en el caso del voltaje, el voltaje es este, ¿no? El voltaje carece del término inicial en corriente, perdón, en tensión continua, no hay, por lo tanto es 0. En el caso del primer armónico vendría a ser esto mismo, pero en el dominio de la frecuencia, que sería 100 por el coseno, no, perdón, 100 ángulo de 0, porque acá no hay nada, ¿no? 0. Y como no tiene más términos, entonces B sub n no tiene nada, tiene 0, 0, 0. ¿Ya? En caso de la corriente, vemos que para el n igual 0, el término es 8, que es el componente de la corriente, en este caso en corriente directa, ¿no? Porque sería simplemente 8 amperios, constante, corriente directa. ¿Ya? El primer armónico, para n igual 1, tengo 15, ángulo de 30. El segundo sería 6, ángulo de 45. Y el tercer armónico sería 2, ángulo de 60. ¿No? Sabemos que cuando lo pasamos esto al dominio de las frecuencias, todo se simplifica. Entonces, empezamos a calcular la potencia. Por ejemplo, para 0, multiplico, pues, ¿no? Según lo que hemos visto acá, la potencia es el producto. ¿Ya? Entonces, multiplicando, ¿no? 0 por 8, 0. Esto por esto me va a dar, la potencia simplemente sería un medio de 100 por 15 por el coseno de 0 menos 30. Ojo, ¿por qué menos 30? Porque sí está dada la expresión, ¿no? El voltaje menos el de la corriente, ¿no? Haciendo números, esto me da 649, 0 por este valor 0, 0 por este valor 0. Entonces la potencia viene a ser la suma de todo esto. 0 más esto, más esto, más esto, me da 649.52 watts. Ahora, el factor de potencia en la carga se calcula con esta expresión, donde estos voltajes, ¿no? Se calcula de la siguiente manera. En el caso del voltaje, viene a ser igual a la amplitud, ¿no? Entre raíz de 2. ¿Ya? Ahora, para calcular el valor RMS de la corriente, aplicamos las expresiones que hemos visto anteriormente, ¿no? Habíamos visto que se calculaba con esta expresión. Entonces, acá vemos entonces que para calcular la corriente RMS, reemplazamos valores nada más. En este caso sería el I sub 0, que sería 8, más el valor pico entre raíz de 2. ¿No? El valor pico en el primer caso sería 15. 15 sobre raíz de 2, todo al cuadrado. El valor pico para n igual 2 sería 6, o la amplitud, ¿no? 6 entre raíz de 2, tanto. Y este de acá sería 2 para el tercer armónico, entre raíz de 2, todo al cuadrado. Operando todo esto me da 14.018 amperios. Luego el factor de potencia
sería cuestión de reemplazar este término entre 70, que era el valor que habíamos obtenido para el voltaje, por 14, que es el valor obtenido en RMS de la corriente. Y ahí me da 0.65. De la misma manera, la distorsión armónica se calcula por una expresión similar a esta, ¿no? Y nos da, en este caso, 0.864. ¿No? Esto normalmente se expresa en porcentaje, ¿no? Por lo tanto, en porcentaje sería 86.4%. Ya. Entonces, esta sería, digamos, la metodología que se sigue cuando necesitamos calcular potencias o todos estos parámetros, ¿no? Factor de potencia, la distorsión armónica, en el caso de que las señales que actúen en un circuito no son senoidales, pero son periódicas. Aquí mencionamos de que dice en circuitos no lineales, la forma de onda no es perfectamente senoidal. Las cargas no lineales crean corrientes armónicas que pueden ser representadas por la tasa de distorsión armónica. Este THD es lo mismo que habíamos calculado con esta expresión. En este caso, la potencia aparente no estaría únicamente compuesta por P y Q, o sea, estos componentes, sino que aparecería una tercera componente, suma de todas las potencias que generan la distorsión. A esta componente de distorsión se denomina D. O sea, por ejemplo, en un diagrama fasorial de una señal, normalmente tendría una componente real y una componente imaginaria, por así decirlo, dándome esta señal de resultado S1. Pero en el caso de ondas no senoidales aparece una tercera componente que se le denomina distorsión. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el factor de potencia también se calcularía para esa señal con esta expresión. ¿Ya? Acá, más arriba, tenemos un ejemplito de cómo se aplica las series de Fourier en las aproximaciones de ciertas señales. Por ejemplo, acá. A mí me dan esta señal, que no es senoidal como ven, porque es una señal escalón, o es una señal senoidal cuadrada, pues, ¿no? Entonces, es periódica, como vemos es periódica. Y nosotros en la ingeniería electrónica nos vamos a topar con este tipo de señales siempre. Señales que alternan entre ceros y unos, ¿no? Que son señales cuadradas, que tienen saltos así importantes, ¿no? Y la idea es determinar las ecuaciones que representen adecuadamente este tipo de señales, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, me dicen encontrar la serie de Fourier para la siguiente función de periodo t. Entonces tengo esta señal cuadrada, de onda cuadrada, periodo t, ¿no? Este es el dominio, el eje del tiempo y esta es la función f de t. ¿Ya? La expresión para esta señal es la siguiente. Es menos 1 para t desde menos t medios hasta 0 y es 1 para 0 hasta t medios. ¿Ya? Pero esto solamente es para este intervalo. Se supone que esto se repite y se repite porque es una señal periódica. Entonces luego la metodología a seguir para obtener la expresión en serie de Fourier es la siguiente. Tengo que calcular el coeficiente a sub n, ¿no? Recordarán que hay en este caso van a utilizar el cálculo del a sub n, los coeficientes a sub n, aplican esta fórmula y llegan a esta expresión. Luego el término a sub 0, que viene dado con esto de aquí. En el caso de aquí, el a sub 0 vale 0.
Los términos B sub n vienen dados por estos, por esta expresión, ¿no? Y acá, por ejemplo, ven un ejemplo, ¿no? Entonces, la serie de Fourier para esta señal inicial viene dada con esta expresión de acá. 4 sobre pi seno de omega sub 0 t más 1/3 por seno de 3 omega sub 0 y así. Vemos que el omega sub 0 va incrementándose de 2 en 2, pero con, o sea, toma todos los números impares, ¿no? Estos puntos indican que esta serie continúa. Y acá hay una gráfica, ¿no? Por ejemplo, este que dice fundamental viene a ser este de acá, para el omega sub 0. El tercer armónico, que representa este de aquí, viene dado por la gráfica que está de verde. Todas son funciones senoidales, mírenme. El quinto armónico viene dado por la señal de rojo y el séptimo armónico lo mismo. Pero cuando nosotros sumamos estas señales, así como están, las sumamos, vamos a obtener esta señal que está acá de negro, ¿no? La que está acá de negro. Entonces, acá, por ejemplo, se ha representado hasta el séptimo armónico. Si nosotros incrementamos la cantidad de armónicos, por ejemplo, esta es la señal, ¿no?, de onda cuadrada con un armónico. Este es con 3 armónicos. Con 5 armónicos vemos que ya nos estamos acercando. Con 7 armónicos. Con 13. Con 50 armónicos. Con 100 armónicos. Entonces vemos que en la medida que yo aumento la cantidad de armónicos, cada vez la señal con la cual vamos a trabajar se aproxima a la señal real, ¿no? Entonces es más fácil trabajar con señales sinoidales que trabajar con una señal así de onda cuadrada, porque matemáticamente no se podría, ¿no?, trabajar con eso. Entonces, vemos pues que acá la serie Fourier se aproxima bastante bien para este tipo de señal, ¿no? Luego, acá vemos las aplicaciones que tienen estos. Dice que la serie de Fourier tiene muchas aplicaciones en el mundo real. Bueno, aparte de tratar las ondas que son periódicas y que no son sinoidales, ha permitido el desarrollo, por ejemplo, de equipos como este de acá, ¿no? Este, por ejemplo, es un medidor digital de la marca Fluke. He hecho las averiguaciones y está bordeando más o menos los $2.000 aquí en el mercado peruano, ¿no? Este equipo. Este equipo tiene la particularidad de poder medir señales. Y es más, tiene un pequeño osciloscopio ahí incorporado dentro de su electrónica. Entonces, este equipo, para poder, digamos, recibir señal por estos dos bornes, estos dos puntos o dos terminales, positivo y negativo, lo que hace internamente es convertir esa señal de ingreso, ¿no?, utilizando series de Fourier, y poderlos representar adecuadamente en la pantalla. Este, por ejemplo, es un osciloscopio digital Tektronix, que está más o menos también igual que el otro, que es algo de $2.100. Es un osciloscopio también, ¿no?, de uso manual. Entonces también, este osciloscopio, a través de sus terminales, recibe señal e internamente lo que hace es una serie de transformaciones, digamos, utilizando la metodología de Fourier para poder representar pues gráficamente las señales que ingresan por esos terminales. Lo mismo acá, ¿no? En este caso, este es un analizador de potencia, que es un equipo especializado en monitoreo de la calidad de energía. Inclusive este de acá dice permite la medición de 4 señales simultáneas.
para sistemas trifásicos, ¿no? Entonces esto me calcula esto. Ahora hablemos un poquito sobre la superposición. Por ejemplo, acá me dicen determine la transformada de Fourier I sub 0 en el circuito que está mostrado aquí. Tengo esta fuente, que como ven, no es una señal sinoidal, es una función que está afectada por la función exponencial. Este de acá es, es como un impulso. Acá hay un condensador, hay una resistencia, hay un inductor acá. Y me piden calcular I sub 0. Entonces la solución es aplicar el teorema de superposición. ¿Qué es lo que hace? ¿O qué es lo que se hace? Es trabajar de manera independiente. Primero elimino la fuente que es esta acá, que es un impulso, ¿no? Y me quedo solamente con esta fuente del lado izquierdo. ¿Ya? Y luego retiro esa fuente y me quedo con la señal impulso, y el resultado va a ser la suma de los dos. Por eso se llama superposición. Entonces, en este caso, paso al dominio de la frecuencia, el circuito inicial. ¿Ya? Esta señal, cuando lo paso al dominio de la frecuencia, aplico transformadas, obtengo este término. Esto es 2 omega, esto es 4j omega, este es I sub 0 y este es 2j sub 0. Aplicamos ya las metodologías que hemos conocido, ¿no? Y obtenemos que I sub 0 viene dado por esta expresión, ¿no? Acá lo que he hecho es aplicar suma de voltajes igual 0. ¿En cuál? En una de estas mallas. Ya, aplicado división de corriente y bueno, obtenemos I sub 0. En el segundo caso, tenemos la señal o la fuente 3 delta de t, ¿no? Lo convertimos al dominio de la frecuencia. Este delta de t simplemente queda como 3, como 1, bueno, es 3 por 1, porque es una señal de impulso. Y obtenemos que la corriente viene dado por esto, por esta expresión. Luego, aplicando el teorema de superposición, tengo que sumar esto de acá más este de acá, que es esta expresión que estamos viendo acá en la derecha. Esto lo separamos adecuadamente o lo operamos adecuadamente, ¿no? Y luego hacemos la transformada de Laplace, obteniendo esto de aquí, ¿no? Entonces, vemos pues que el teorema en este caso de superposición nos ayuda bastante en la solución de este tipo de problemas. Listo, eso sería todo por en este video. Espero que haya sido entendible y se pueda tomar en cuenta esta información que estamos mostrando. Muchas gracias.